La capacidad de el oxígeno es la cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina. Por cada gramo de hemoglobina se transportan hasta 1.36 mililitros de oxígeno. Si tenemos una forma pura de hemoglobina, donde no haya mezclas de las hemoglobinas, sino un solo tipo, la hemoglobina A, serían hasta 1.39 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. La hemoglobina tiene un valor normal, es un poco más baja en las mujeres, un poco más alta en los varones, y dependiendo de la altitud a la que vivan, pues podemos tener diferentes valores, ¿verdad? 12, 14, 14 a 16, etcétera. Vamos a poner un promedio de 15 gramos de hemoglobina por cada decilitro de sangre. O sea, por cada 100 mililitros. ¿Cuánto oxígeno se puede transportar en estos 15 gramos de hemoglobina? Pues la fórmula sería 15 por 1.36 y nos da en total 20.4 mililitros de oxígeno por cada 100 decilitros de sangre. De paso, si quisiéramos saber cuánto oxígeno es el total que hay, considerando que toda la sangre fuera sangre arterial, mismo tipo de sangre, oxigenada, entonces podríamos ver que si en un decilitro hay 20.4 mililitros de oxígeno, entonces, ¿cuántos habría en 50 decilitros? ¿De dónde saco este 50 decilitros? Aquí entonces vamos a poner decilitro, DL. Ese 50 decilitros, pues, es muy sencillo, ¿sí? Tenemos 5 litros de sangre, tenemos 5,000 mililitros. Esto equivale a 50 decilitros. Porque pues un decilitro son 100, entonces dividimos entre 100 y nos quedan 50. ¿Cuánto sería X aquí? X igual a 50 por 20.4, por favor, ¿alguien me dice? 50 por 20.4 son más de 1000. 1020. O sea, en 5 litros de sangre tenemos 1 litro de oxígeno gracias a la hemoglobina. La hemoglobina aumenta tremendamente la capacidad de transporte. Por favor de recordar esto, la capacidad del oxígeno es la cantidad máxima que se puede combinar. Pudiera ser menos si la hemoglobina no es tan afín al oxígeno, si hay alguna interferencia o algo, en lugar de transportar 1.36 mililitros por cada gramo, pues puede ser 1.30 o 1.20, etcétera. Pero lo máximo que hay, entonces, es 1 litro de oxígeno, 1020 mililitros de oxígeno por cada, en los 5 litros de sangre. Recuerden que estos son mililitros de oxígeno unidos a la hemoglobina en el total de los 5 litros de sangre. Listo. La saturación de la hemoglobina con oxígeno. Este es otro concepto. La saturación se refiere al porcentaje de ocupación de la hemoglobina con oxígeno y depende de dos cosas: la capacidad de unirse y lo que realmente está unido. Ustedes saben que tenemos 4 cadenas de globina, 2 alfa, 2 beta. Por lo tanto, hay 4 grupo M, uno por cada cadena, y 4 átomos de hierro. Cada átomo de hierro puede unir una molécula de oxígeno.
Vamos a decir que este sea el eritrocito o la hemoglobina y que aquí tenemos los 4 lugares. Si solamente se ocupan 3, ¿qué porcentaje estaría entonces ocupado en total? 3, vamos a decir que este no esté ocupado con oxígeno. 3 de 4, ¿cuánto es? 75%. Si se ocuparan 2, sería 50%. Y si se ocupa 1, pues sería 25%. Si se ocupan los 4, por supuesto, serían 100%. Entonces, en promedio, en la sangre arterial, tenemos ocupados casi todos los lugares. O sea, tenemos casi 100%. Y en la sangre venosa se ocupan 3 de 4 lugares, o sea, un 75%. Es decir, por eso la fórmula dice, de lo que puede unir, ¿cuánto realmente se une? Ya sabemos que la capacidad es 1.36 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Acá se los puse como moléculas. Acá se lo estoy poniendo en mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Si en lugar de ser 1.36 es 1.35, pues ¿qué porcentaje es 1.35 de 1.36? Es casi el 100%. Y eso es lo que ocurre en la sangre arterial. En la sangre venosa, no es que no tenemos oxígeno, tenemos menos oxígeno. O sea, el 75% de 1.36, que serían aproximadamente 65 más 32, alrededor de 100. Póngale 1.00 entre 1.36 y eso pues nos da un valor cercano al 75%, que es lo que ocurre en la sangre venosa. Siempre hay oxígeno. Solamente la sangre arterial tiene más oxígeno y la sangre venosa tiene menos oxígeno. ¿Cómo se mide esta oxigenación? Bueno, hay aparatos que se llaman pulsoxímetros que también miden el pulso e incluso hoy en día miden muchas otras cosas. Y estos nos permiten saber la oxigenación. Ya sabemos que el comportamiento que hay entre la presión del oxígeno aquí en el eje X y la saturación tiene forma sigmoidea. Esta, aunque no lo crean, es una S que originalmente estaba así, después se fue deformando y pues ahora ni parece S, pero se le llama curva sigmoidea. Esta curva tiene dos partes. Una zona que es más o menos plana, que es la zona de carga. Ocurre en los pulmones. Ahí las presiones del oxígeno son altas y por lo tanto la saturación de la hemoglobina también es alta. Noten que si la presión del oxígeno aumenta de un valor de 80 aquí hasta 100, realmente el porcentaje de saturación no cambia mucho. Ya está casi llegando a su límite. Pero en esta parte que es, digamos, más vertical, cualquier cambio, ¿sí? Aquí les puse un cambio de 10 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? Que representó muy poco cambio en relación al porcentaje. Pero ese mismo cambio, vamos a ponerle de 40 a 30, también son 10. Vean cuánto es el cambio. La saturación aquí estaba como en 70 y cuando la presión cae a 30, noten, el cambio aquí, la diferencia es muy grande. Entonces, en esta parte de la curva tenemos la zona de descarga, porque la hemoglobina tiene que entregar o debe entregar el oxígeno a los tejidos para que la utilicen las células. Entonces tenemos la zona de carga y la zona de descarga en esta relación entre la hemoglobina o la presión del oxígeno y la saturación.
hay factores que van a alterar la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Hay situaciones donde hacen que sea más la atracción y otras donde sea menos la atracción. Estamos hablando aquí entonces de desviaciones a la derecha si hay menos afinidad o desviaciones a la izquierda si hay menos afinidad. Aquí los factores que disminuyen la afinidad tienen que ver con un aumento de la necesidad del oxígeno. Y son aumento de CO2. Si se está acumulando el CO2 porque hay aumento del metabolismo, por ejemplo, o aumento de los protones, es decir, otra vez, aumento del metabolismo, generación de protones, disminución del pH, aumento del 2,3-difosfoglicerato, que es también un producto en la glicólisis o un subproducto, aumento de la temperatura. Todos estos factores reducen la afinidad. Y los factores que aumentan la afinidad, pues son estos mismos, pero en dirección opuesta. Disminución del CO2, disminución de protones, disminución de 2,3-difosfoglicerato y disminución de la temperatura. ¿Cómo podemos comprobar el cambio en la afinidad? Voy a agarrar la línea de en medio para que vean con ese valor de presión 27, que es el valor donde se obtiene en condiciones normales el 50% de la saturación. Para esta curva que tiene menos afinidad, como dijimos, cualquier desviación a la derecha quiere decir menos afín, vean ustedes cuánto es la saturación. Estamos hablando que no alcanza a ser quizás un 20%. Menos afinidad quiere decir que la hemoglobina soltó el oxígeno. Consideren todas estas situaciones, la hemoglobina tiene que soltar el oxígeno, menos afinidad. ¿Para qué quiere tener la hemoglobina el oxígeno cuando en realidad lo que lo necesitan son las células? Con este mismo valor de presión, 27, vamos a marcar un tercer punto hacia arriba. Y es en una situación donde hay un aumento de la afinidad. Acá estamos hablando pues alrededor de una afinidad alrededor de, digamos, 90%. Las situaciones donde no se requiere soltar el oxígeno, desviación a la izquierda o menor afinidad, tendrían que ver entonces con esta curva. Preguntas. Si un paciente tiene anemia, ¿qué cambio habrá en la saturación de la hemoglobina? Lo contrario, si un paciente tiene policitemia, ¿qué cambio habrá en la saturación de la hemoglobina? La anemia, hay una disminución de la hemoglobina, pero la pregunta es, saturación de la hemoglobina, ¿habrá cambio o no habrá cambio? Aquí les voy a mostrar estas tres curvas para que vean ustedes y decidan si hay o no cambio. Vamos a poner como valor de referencia la hemoglobina de 15. Un valor promedio, como si fuera el valor normal. Ya dijimos que la capacidad del oxígeno sería lo máximo que puede transportar y hicimos un cálculo previamente donde multiplicamos 15 por 1.36, que son los mililitros de oxígeno que puede transportar cada gramo de hemoglobina. 15 son gramos de hemoglobina. 15 por 1.33 nos daba 20.4, o sea, por aquí más o menos. Se alcanza ese valor. Si la hemoglobina está reducida, este es un paciente con anemia, la curva va a ser igual. Obviamente vamos a tener menos oxígeno porque si multiplicamos 15 por 1.36, pues nos da 13.6. O sea, 1.36 por 10, perdón, no por 15.
1.36 por 10 nos da 13, más o menos por aquí. Si tenemos un paciente con policitemia, 20 gramos de hemoglobina por 1.36, pues nos da un valor cercano a 30, nos da un valor alto. ¿Okay? Noten, la concentración del oxígeno cambió. Entre más sea la hemoglobina, más concentración de oxígeno vas a tener. Entre menos sea la concentración, menos concentración de oxígeno, menos cuando hay menos hemoglobina. Pero la saturación, si se fijan, esta curva, la de en medio, esta línea, perdón, representa el valor normal. Aquí se alcanzó el 100% de la saturación. En esta, que sería la anemia, también llegamos a un máximo y se alcanzó el 100% de la saturación. Y en esta otra, que es de policitemia, también tenemos el 100% de saturación. Es decir, la saturación no cambia. La saturación es independiente de la concentración de la hemoglobina. No importa si el paciente tiene anemia o si tiene policitemia, la saturación puede llegar al 100%, porque la saturación depende de la presión. El factor que modifica la saturación es la presión. Si tienes baja presión, en todos los casos hay baja saturación o más baja que en condiciones normales. ¿Sí? Aquí sería el paciente con normal, este sería un paciente con anemia y este sería un paciente con policitemia. La presión afecta a la saturación, pero la concentración de la hemoglobina no afecta a la saturación. En todos los casos, no importa, anemia, policitemia, tenemos la misma saturación.